Srimad Bhagavatam Podcast en día sábado 18 de mayo de este 2024. Bienvenidos de vuelta. Así que hoy vamos a leer 49. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yavat Balim Tejana Haram Kalem Yata Bhayam Chanam Madam Majatram Yatho Bhayesham Taime Hilokam Balim Harantonam Madantyanuhaha. Traducción del verso. Dijeron los semidioses: Oh tú, el ignaciente, por favor, ilumínanos en relación con las formas y medios mediante los cuales podemos ofrecerte toda clase de agradables granos y productos, de manera que tanto nosotros como las demás entidades vivientes de este mundo podamos mantenernos sin perturbación y acumular fácilmente las cosas necesarias en la vida, tanto para ti como para nosotros. Recordemos que en el texto de ayer los semidioses expresaban que nosotros somos tuyos únicamente, somos tus criaturas, ellos decían. Pero nacimos en medio de las modalidades de la naturaleza, por lo tanto nuestras acciones, como nosotros estamos en medio y influenciados por las modalidades materiales, nuestras acciones no están en sintonía contigo, ellos decían. Ahora ellos piden al Señor Supremo que por favor los ilumine, ellos dicen, para poder entonces complacerle. Hay dos cosas aquí. Número uno, ellos piden iluminación para esta actividad en particular que cumple dos propósitos. Iluminación para conocer las formas y medios con los cuales ofrecerle al Señor Supremo todo tipo de granos y productos. O sea, aquí ellos están hablando de esas ofrendas en las cuales, a través de las cuales se complace al Señor Supremo y se obtiene sustento para la vida. Que es una oración válida, el orar al Señor Supremo para tener iluminación, incluso nosotros, para llevar a cabo de la mejor manera nuestras actividades de sustento, por un lado. Y claro, ahora vamos aquí. Por un lado, nuestro sustento y por otro lado, nuestro servicio devocional para poder agradarle al Señor Supremo, para ser capaces de mantenernos en el enfoque de servicio devocional. Que yo tenga la capacidad de poder recordar y que mi corazón se mantenga ahí constante y fijo en el espíritu de servir al Señor Supremo con todo lo que hago. Podemos pedir ello. Ayer hablábamos un poco de esto, lo mencionábamos un poco, como a través del canto del Santo Nombre, principalmente, podemos expresar en el mismo acto de cantar, podemos recitar el mantra y hacer ese vínculo con Krishna a través del mantra, o hacer ese vínculo con el mantra, porque en realidad el Santo Nombre es idéntico que Krishna, y podemos hacer una meditación en el canto que estamos dando, que estamos llevando a cabo, al mismo tiempo expresándole en nuestro interior, como aquí lo vimos, y ayer lo mencionábamos también un poco, expresándole que sí, cada quien tendrá sus aspiraciones y sus deseos diferentes. En este caso, los semidioses expresan y piden iluminación para ser capaces ellos de agradarle al Señor Supremo. Similarmente, nosotros podemos pedir iluminación, podemos pedir guía interna de tal manera que yo sea capaz, Krishna, que yo sea capaz de poder vivir de acuerdo con las Escrituras, que yo sea capaz de
implementar en mi vida aquellas recomendaciones que vienen de las Escrituras que yo sé que me benefician, pero de alguna u otra manera no puedo llevarlas a cabo hoy por hoy. ¿Por qué no puedo? Como decían los semidioses en el verso anterior, porque estoy influenciado por las diferentes modalidades materiales. Pero puedo pedir esa ayuda, puedo apelar al Señor Supremo a través del canto para que me regale esa iluminación, justo lo que están haciendo aquí los semidioses, para entonces poder con esa iluminación aplicar en mi vida aquellas recomendaciones que yo sé que me benefician, yo sé que me acercan más a Krishna, y ello está disponible para nosotros, ese tipo de rendición, ese tipo de solicitud hacia el Señor Supremo. En este caso, ellos están orando para, para que esa iluminación les permita llevar a cabo estos, una especie de ritual, digamos, en los cuales se ofrendan granos. Por eso hablan aquí ellos de granos y productos, porque a través de esas ofrendas, claro, es que aquí estamos hablando de el sustento de la vida, como decíamos al inicio, que es diferente la situación, ¿cómo podríamos decir? La producción es diferente. Quiero decir, antaño, no solamente con los semidioses, pero que hace algunos años atrás, algunas décadas atrás y siglos atrás, todo el sistema económico, digamos, y todo el sistema social era más bien agrícola, donde estaba más presente en la vida de todos, digamos, el producir sus propios alimentos. Había una cercanía mayor con la producción del alimento. Y en nuestro caso es diferente el momento histórico en el que nos encontramos, en el cual, sí, es más bien industrial, todo, tenemos más contacto con la industria, con la tecnología, que con la producción misma de alimentos. En general, la población en general. Obviamente hay quienes tienen un contacto directo con la producción porque son ellos quienes producen, pero la gran mayoría de personas simplemente consume aquello que alguien... Y en este caso, sí, nuestros sustentos, si bien en verdad, indudablemente y obviamente que necesitamos nosotros para subsistir estos mismos granos y productos, todo lo que se produce en la tierra, pero como dije, no somos nosotros mismos hoy por hoy quienes los producimos o quienes trabajamos para producirlo. Entonces los semidioses, volviendo aquí con ellos, hay este tipo de ofrendas cuando se producen los alimentos, hay ese tipo de ofrendas en donde a través de los alimentos producidos se realizan una serie de rituales para complacer al Señor Supremo. Desconozco del tema esto que voy a mencionar, pero hay una similitud interesante y es un gesto interesante y bonito, digamos, al menos en estas culturas, en algunas de estas culturas, digamos, locales en Latinoamérica, que todavía se puede ver incluso hoy por hoy, de cómo la primera producción, la primera cosecha del año de algún producto, las personas acostumbraban a hacer una especie de ofrenda, como a hacer una dedicación al Señor Supremo. Incluso hoy por hoy, al menos, como digo, yo no he estudiado a profundidad el tema, ni lo sé que así funciona porque incluso he podido convivir con algunas personas que hoy por hoy, en el interior del país, en algunas aldeas, en algunos pueblos, algunas personas lo hacen todavía, sin ni siquiera tener un gran vínculo con sus raíces, digamos, ancestrales, pero personas que hoy por hoy, productores de en diferentes áreas, todavía lo hacen. O queda al menos un remanente ahí, una herencia de esto que también lo vemos presente en la cultura védica, el agradar al Señor Supremo con las primeras cosechas de algún producto en particular. Y los semidioses
después de solicitar esto, solicitar iluminación para saber cómo realizar estas actividades de ritual para agradar al Señor Supremo, ellos dicen que a través de esas actividades, nosotros, los semidioses, y además todas las entidades vivientes de este mundo, podamos mantenernos sin perturbación y conseguir las cosas necesarias para la vida. Ellos hablan de acumular cosas necesarias para la vida. Por eso decíamos hace un momento que aquí los semidioses, y también nosotros podemos seguir sus pasos, solicitan ayuda al Señor Supremo para, decíamos, dos cosas. Número uno, ser capaz yo de poder agradar, de que mi vida sea una ofrenda. No necesariamente tengo que ser un santo consumado en la iglesia, renunciante, para entregar mi vida al Señor Supremo. El Bhakti el Bhakti nos explica que de cualquier posición en la que uno se encuentre, uno puede profundizar más en su meditación, en su comprensión de la vida misma, de tal forma que en sus actos, en su vida, a lo que sea que se dedique, puede tendiendo a dedicar sus esfuerzos, dedicar su vida al Señor Supremo. Y esa actividad le va a otorgar un placer superior, como Krishna lo llama en la Gita, le va a otorgar una experiencia interna tan satisfactoria que va a ser evidente para la persona, va a ser evidente que esa experiencia de plenitud al entregar mis actividades al Señor Supremo no se compara con las experiencias placenteras y agradables de otra naturaleza, como simplemente comprar cosas, acumular cosas, experiencias simplemente materiales, ordinarias. Así que, por un lado, los semidioses piden esto, la capacidad para nosotros poder agradarte, Krishna, para poder mantenernos en esa sintonía de desear complacerte. Y para decir un poco más aquí, es que el Bhakti enseña también, y eso es lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, que no es que entre más profundiza el Vaishnava en complacer a Krishna, más, por ejemplo, pudiera dar la impresión que se vuelve más disfuncional. No es que el Vaishnava, mientras más profundiza en el Bhakti Yoga, se aleja tanto de su familia, de la sociedad, que se vuelven disfuncional. Por el contrario, en realidad se vuelve funcional. Krishna escribe en la Bhagavad Gita que la persona dedicada al cultivo espiritual, vamos a ir a leer estos versos, Krishna describe que es necesario seguir una serie de, él lo llama las austeridades del cuerpo, de la mente y del habla. Y cuando leemos esas tres, la austeridad del cuerpo, la mente y el habla, nos damos cuenta que Krishna está describiendo a una persona que es ejemplar en sus actos, que mantiene una pureza en su mentalidad, en su forma de expresarse, de tal manera que es una persona funcional. Así que se vuelve funcional Vaishnava. No es que Krishna pide que uno lo sirva a él, pero de tanto servirlo a él, entonces uno, como dije, echa a perder su vida, digamos. No funciona así, por el contrario. La vida del Vaishnava es funcional, es ejemplar. Eso, número uno. Y número dos, como lo vimos aquí en la segunda parte del comentario, del verso, ellos hablan, los semidioses describen que aprendiendo a hacer estas ofrendas a ti, Krishna, tanto nosotros como las demás entidades vivientes de este mundo podemos vivir tranquilos, sin perturbación. Ayer hablábamos de la armonía, ¿no? Y aparte de vivir tranquilos y sin perturbación, es que podemos acumular fácilmente las cosas necesarias en la vida. Hablábamos de sustento también al inicio, ¿no? Entonces, podemos pedir eso también, y en un sentido, no sé si decir que debemos, pero sí, podemos solicitar la ayuda de Krishna para tener la claridad suficiente para cómo conseguir mi propio sustento y obtener, acumular, ellos hablan aquí de acumular, una palabra interesante, acumular fácilmente, o sea, sin mucho esfuerzo, las cosas necesarias para la vida, para vivir sin perturbación. Porque claro, idealmente es que la energía que uno tiene, todo el prana que uno tiene, la creatividad, la inteligencia, todos los recursos, sí, la energía misma que un ser humano puede tener,
Idealmente es que la mayor parte de todo ello se ocupe en la comprensión espiritual, en, en dedicarse a Krishna, ¿no? Y Krishna puede hacer, así como lo hemos leído aquí, indudablemente puede organizar, es como un trabajo en equipo entre la persona y Krishna. Es que la persona se da al servicio devocional, se da con responsabilidad a sus propias labores materiales, de tal manera que puede acumular sin desgarrarse, digamos, puede acumular fácilmente las cosas materiales necesarias para vivir, sin perturbación. Y ahora con esas necesidades materiales cubiertas, puede dedicarse aún mejor a la vida devocional. Vamos entonces a echarle un vistazo a estos 3 versos en la Gita, capítulo 17, estamos, 17, en el cual Krishna, en estos 3 versos, en los cuales Krishna va a hablar de esas austeridades, la austeridad triple lo llama él. Texto 14. La austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual y a superiores tales como el padre y la madre. Interesante, ¿eh? A respetar y honrar al padre y la madre nos hace recordar a uno de los mandamientos, ¿verdad? Sigue Krishna diciendo, también consiste en la limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia. O sea, alguien que quiere llevar a cabo el bhakti tiene que cultivar austeridad, y una de las formas de la austeridad es esta que Krishna está describiendo. Hay que ser limpio, sencillo, célibe y no violento. Y naturalmente cada uno de estos ítems necesita ser estudiado, ¿no? ¿Qué es la limpieza? ¿En qué consiste el celibato, la no violencia? Pero lo cierto es que la persona se vuelve funcional. Texto 15. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten la mente de los demás, o que no agiten a los demás. También en recitar regularmente las escrituras védicas. Así que el Vaishnava, entre más profundiza, sí, aprende a hablar con la verdad, palabras que sean ciertas. Aparte que sean agradables y beneficiosas y que no agiten a los demás. Si entramos en este verso, texto 15, Prabhupada abre el verso de una manera increíble. Bueno, bastante sorprendente. Dice Prabhupada, uno no debe hablar de modo tal que agite la mente de los demás. Ajá. Si alguien quiere cultivar el bhakti, darse al cultivo del bhakti, tendrá que estudiar todo esto, intentar practicarlo. Aquí es diferente aquello de que yo digo la verdad y si alguien se enoja es porque le duele la verdad. Cuidado con eso, más bien. Uno puede, en nombre de ser sincero y hablar la verdad, ir por ahí atropellando a todo el mundo y pensando que son los otros, ellos tienen la responsabilidad, se enojan porque la verdad les duele. Aquí en este mismo verso 15, Prabhupada escribe que sí, es bueno hablar la verdad aunque duela, pero usualmente cuando alguien habla en estos términos de decir la verdad aunque duela, usualmente, y en la mayoría de los casos, esas verdades dolorosas son dolorosas para los demás, pero la persona no está dispuesta a hablar cosas que sean dolorosas para ella. Difícil decir perdón, por ejemplo. Me equivoqué. Es difícil decir, desconozco este tema. Y hay ciertas cosas ciertas verdades dolorosas para quien las dice, pero usualmente la persona que las dice o la persona que habla solamente se preocupa por la verdad dolorosa cuando les duele a otros. Es otro tema que no nos corresponde para hoy. Estamos nada más señalando que la persona se vuelve funcional entre más profundiza su deseo de querer agradar a Krishna. Por lo tanto, más va a querer cultivar esto que estamos leyendo aquí, hablar la verdad, hablar con palabras ciertas, que sean beneficiosas, hablar sin que se agite la mente de los demás. Y podemos pedirle a Krishna, yo quiero avanzar en esa dirección, Krishna, quiero cultivar esas cosas que escucho, que leo. Es un poco lo que le están pidiendo los semidioses a Krishna aquí, cuando le están pidiendo, vamos a volver al verso de hoy. Ellos le piden iluminación, ilumínanos en relación, dicen, con estos actos de sacrificio, de ofrendarte granos y frutos.
nosotros también, aparte de ofrendar nuestros alimentos, podemos ofrendar esto que estamos leyendo aquí. Dedicar nuestros esfuerzos a vivir con estos preceptos que estamos leyendo. Y leemos el tercero de los versos de la austeridad. Krishna dice, texto 16, capítulo 17, la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. Yo puedo aprender a mantenerme satisfecho con lo que tengo, con lo que soy, con lo que hago, con mi forma de ser, que es diferente cultivar. Sí. Interesante este verso porque, por un lado, Krishna habla de la satisfacción mental, ¿no? En mi mente estoy satisfecho con lo que tengo, con lo que soy, con dónde estoy. Y en el verso también se incluye, Krishna dice, aparte de la satisfacción, la purificación de la existencia propia. Y esa purificación, entonces, incluye una introspección, un trabajo de introspección, de tal manera que yo soy... Ayer lo hablábamos también, me vuelvo consciente de qué cosas me impiden mi avance espiritual. Por lo tanto, me mantengo satisfecho, como dice el verso, porque sé que estoy haciendo un trabajo por limpiar mi propia vida, corregir cosas de mi vida, corregir ciertos hábitos, ciertos comportamientos que me dañan, que dañan a otros. Incluso hábitos y comportamientos que pueden parecer nobles, pero que me alejan del cultivo espiritual. Leíamos todo esto, queridos Vaishnavas, porque los semidioses entonces hablaban bueno, vinculábamos esto, como ellos piden iluminación para poder dedicarse más a Krishna, nosotros también podemos pedir lo mismo, sabiendo que dedicarnos más a Krishna nos vuelve más personas más funcionales, personas que hablan con la verdad, como decíamos, como leíamos, personas más limpias, más transparentes. Eso podemos pedirle a Krishna. Y también pedirle que podamos vivir, satisfacer nuestras necesidades materiales, esas cosas necesarias para la vida que todos las necesitamos. Podemos pedirle a Él que con facilidad podamos acumularlas de tal manera que podamos dedicarnos más al cultivo espiritual. ¿Okay? Vamos a leer el comentario de Prabhupada para este verso, que le escribe lo siguiente. La conciencia desarrollada comienza a partir de la forma humana de vida y aumenta más en las formas de los semidioses que viven en los planetas superiores. La Tierra está situada prácticamente en el medio del universo, y la forma humana de vida es el intermedio entre la vida de los semidioses y la de los demonios. Los dioses que se encuentran por encima de la Tierra son especialmente para los intelectuales superiores, llamados semidioses. Vean qué interesante cómo los define Prabhupada aquí. Los intelectuales superiores, llamados semidioses. Interesante. Ellos reciben el nombre de semidioses debido a que, aunque su nivel de vida es muchísimo más avanzado en lo que se refiere a cultura, disfrute, lujo, belleza, educación y duración de vida, son siempre plenamente conscientes de Dios. Dichos semidioses están siempre dispuestos a ofrecer servicio al Señor Supremo, debido a que están perfectamente conscientes del hecho de que toda entidad viviente es por constitución un eterno servidor subordinado del Señor. Ellos también saben que únicamente el Señor puede mantener a todas las entidades vivientes, satisfaciendo todas las necesidades de vida. Los himnos védicos, Eko Bahunam Yo Vidadhati Kamam, Tainam Avrubam Ayatanam Na Prayanahi, Yasmin Pratista Amen Anam Adame, etc., confirman esta verdad. También en la Bhagavad Gita se menciona que el Señor es Bhuta Brit, el sustentador de todas las entidades vivientes. Claro, me detengo un momento. Prabhupada ha dicho, y muy interesante esto,
esta información que nos incluye aquí de los semidioses, que ellos tienen una vida más avanzada respecto a la cultura, disfrute, lujo, belleza, educación y duración de vida. Pero no olvidan a Dios, sino que son plenamente conscientes de Dios. Sabemos, ¿no?, que hay la posibilidad de que alguien mejore su vida, avance en disfrute, en los lujos, en belleza, en cultura, y hay la posibilidad de que se olvide de dónde viene, digamos, que se olvide de Dios, ¿no? Hay la posibilidad, pero a los semidioses no les ocurre eso. Al contrario, saben muy bien que el Señor Supremo es el sustentador de todo y de todos. Sigo leyendo. La teoría moderna de que el hambre se debe a un aumento de la población no la aceptan ni los semidioses ni los devotos del Señor. Los devotos o semidioses están plenamente conscientes de que el Señor puede mantener a cualquier número de entidades vivientes, siempre y cuando sean conscientes de cómo comer. Imagínense que el Bhakti hasta de esto nos viene a hablar. ¿Cómo comer? Si quieren comer como animales corrientes, los cuales no tienen ninguna conciencia de Dios, entonces deben vivir en medio del hambre, la pobreza y la necesidad, como los animales salvajes de la jungla. A los animales de la jungla también los mantiene el Señor con sus respectivos alimentos, pero ellos no están adelantados en cuanto a la conciencia de Dios se refiere. De igual manera, a los seres humanos, por la gracia del Señor, se les provee de granos alimenticios, verduras, frutas y leche. Pero es deber de los seres humanos reconocer la misericordia del Señor. Como una cuestión de gratitud, deben sentirse agradecidos con el Señor por su provisión de alimentos y ofrecerle primero a Él la comida en calidad de sacrificio u ofrenda y luego comer los remanentes. Wow, Prabhupada de manera tan experta nos trae aquí al punto de ofrendar los alimentos al Señor. Abre el comentario hablando de cómo la conciencia desarrollada comienza con los seres humanos, luego están los semidioses, luego habló de los animales que no tienen conciencia de Dios y que viven salvajemente, y como un ser humano no vive de manera salvaje, idealmente. Un ser humano que tiene conciencia, que tiene gratitud, se da cuenta de que todo proviene de Dios. Por lo tanto, antes de comer, le ofrenda sus alimentos a Él. Es simple el punto, ¿no? Es fácil de comprender. Sigamos leyendo. En la Bhagavad Gita 3.13 se confirma que aquel que toma alimentos después de la ejecución de un sacrificio u ofrenda come verdadera comida para la manutención adecuada del cuerpo y el alma. Pero aquel que cocina para sí y no realiza ninguna ofrenda come únicamente trozos de pecado en la forma de alimentos. ¡Wow! ¡Qué forma de decirlo! Esa clase de alimentación pecaminosa nunca puede dar la felicidad o liberar de la escasez. El hambre no se debe a un aumento de población como piensan los poco inteligentes economistas. Cuando la sociedad humana es agradecida con el Señor por todos sus regalos para el sustento de las entidades vivientes, entonces es seguro que no hay escasez ni necesidad alguna en la sociedad. Pero cuando los hombres ignoran el valor intrínseco de semejantes regalos del Señor, sin duda se vuelven necesitados. Una persona que carece de conciencia de Dios puede que viva con opulencia por el momento, debido a sus actos virtuosos pasados. Pero si olvida su relación con el Señor, con toda certeza le espera la etapa de hambre, por ley de la poderosa naturaleza material. No se puede evadir la vigilancia de la poderosa naturaleza material, a menos que se lleve una vida devocional o consciente de Dios. Fin del comentario. Y wow, hay varias cosas aquí muy resaltantes, muy interesantes. Número 1, veamos cómo termina Prabhupada este comentario hablando de no se puede evadir la vigilancia de la poderosa naturaleza material,
a menos que se lleve una vida devocional o consciente de Dios. Siempre es muy significativo que Prabhupada, a ver cómo puedo decir esto, sin tratar de extendernos tanto. Cuando él abre su escuela de ISKCON, él decide llamarla Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y algunos de ustedes sabrán que alguien le dice, Swamiji, ¿pero por qué le va a poner conciencia de Krishna? En Estados Unidos nadie tiene la menor idea de qué es eso de Krishna. Mejor póngale Dios, conciencia de Dios. Y Prabhupada dijo, no, si alguien no sabe lo que es Krishna, pues que venga y yo le voy a explicar quién es Krishna. Voy a ponerle así, conciencia de Krishna. Y así le puso, Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Así que él quería ser específico, no solamente un término muy genérico, conciencia de Dios. Sin embargo, en muchos versos utiliza esa misma expresión. Y sabemos que al momento de escribir estos comentarios, Prabhupada estaba muy atento a lo que estaba haciendo. Era su servicio principal, heredar estos libros a la humanidad. Su maestro se lo había pedido. Y tenemos momentos como este en donde él habla de tener conciencia de Dios y muy fácilmente le costaba absolutamente nada cambiar la palabra Dios por Krishna, así como lo había hecho en la primera vez al momento de nombrar su escuela. Pero por alguna razón él decide dejarlo así, conciencia de Dios, ser consciente de Dios. Estoy queriendo señalar aquí, queridos amigos, queridos Vaishnavas, de que la visión de Srila Prabhupada no es proselitista, no consiste en que todos tienen que volverse Hare Krishnas. No es eso lo que él busca. Y eso está presente aquí, entre líneas, como yo estoy señalándolo, y está presente de manera explícita en sus propias palabras en otros momentos. Lo cierto es que la misión de Prabhupada es incentivar a las personas a que sean más conscientes de Dios. Y si alguien quiere unirse a la familia Vaishnava, pues adelante y venga y aprenda todo lo que quiera. Pero no consiste esta misión en que todos se vuelvan Hare Krishnas, sino consiste más bien en estimular el deseo en la persona de querer ser más consciente de Dios. Si está cómoda en otro lugar, pues hombre, allí quédese, pero cultive mayor conciencia de Dios. Póngase más serio en donde ya está. Eso número 1. Número 2, de las cosas resaltantes que aparecen aquí, es que, y creo que va a ser esta la última que voy a mencionar, Prabhupada hablando de la escasez, bueno, voy a mencionar 2 cosas. Hablando de la escasez de alimentos, no es una idea nueva tampoco. Para quienes estén más habituados a la obra de Prabhupada y más familiarizados lo sabrán, que él señala que esto que leímos aquí, que la escasez de alimentos no se debe a una excesiva población, sino más bien a una organización inadecuada. Y esto es un tema que es una idea que no solamente Prabhupada la presenta, cada vez es más conocido, o hay suficientes grupos en la sociedad, más bien activistas, que saben esto, las cantidades brutales, industriales de alimento que se desperdician, pero son toneladas, son millones de toneladas de alimentos por año que se tiran a la basura. Hace algunas semanas hablábamos de esto también aquí, que no es el tema de hoy, pero lo mencionamos. Como en realidad no hay escasez de alimento. Lo que hay, Prabhupada dijo, es conciencia de Dios. Y ahora sí, este es el último punto. Y es muy interesante, y creo que esto merecería una sesión completa para solo este tema siguiente. Y es que Prabhupada, vamos a ver, cuando hablamos de que hay desperdicio de alimentos, podríamos culpar a aquellos que tienen esos alimentos y que son quienes los tiran a la basura. Podríamos culpar a aquellos países que tienen muchos alimentos o aquellas personas que tienen muchos alimentos, porque son ellos quienes tiran a la basura estos alimentos, ¿no? Pero Prabhupada da una visión diferente. Aquí ya no es solamente un activismo, ¿cómo podríamos decir? Un activismo más popular. Prabhupada está hablando, sí, en un espíritu tal vez activista, pero está señalando que es que en realidad la persona que no tiene conciencia de Dios es esa persona la que está sufriendo hambre o pasando por hambre. Y es, como dije,
valdría la pena sentarnos a hablar solamente de ello, porque hace falta no solamente educar a la persona que desperdicia el alimento, hace falta también educar a la persona que no tiene alimento para que cuando lo tenga recuerde que es el Señor Supremo quien está alimentándolo. Ambos, el que tiene mucho para desperdiciar, que es una tragedia, como el que no tiene nada y que no tiene para comer y pasa días sin comer, ambos necesitan algo y eso se llama conciencia de Dios. Ambos necesitan ser educados en, en la conciencia de Dios para que aprendan ciertas cosas. Y la cosa principal es que el sustentador es el Señor Supremo. Porque si, por ejemplo, si hiciéramos toda una campaña para llevar estos alimentos a las personas que no lo tienen, en un sentido, y como Prabhupada lo habló aquí, él incluyó el asunto de la ofrenda. Si nosotros le enseñamos a esa persona que está recibiendo este alimento, le enseñamos a ofrendar esos alimentos porque es la gracia del Señor Supremo quien está poniéndole en su mesa, y algunos no tienen ni siquiera mesa, está poniéndole en su plato y algunos tal vez ni siquiera tendrán plato en el cual comer, pero enseñarle a esta persona que es gracias al Señor Supremo y es la gracia del Señor Supremo quien le otorga estos alimentos y los pone en su mano, esa ayuda sería mucho mejor. De lo contrario, Prabhupada lo ha dicho aquí, esa persona, voy a subrayar para leerlo, si no realiza ninguna ofrenda, ya sea el rico que tiene mucho para desperdiciar o el pobre que no come nada, en ambos casos, si no realiza ningún sacrificio, ninguna ofrenda, come únicamente trozos de pecado en forma de alimentos. Como dije, una perspectiva diferente y que merece la pena ser hablada por separado. Sí. De lo contrario, la persona está, digamos, alimentándose, ganando más energía corporal, energía física. La pregunta es, ¿qué va a hacer con esa energía? ¿Va a continuar alimentando su orgullo? ¿Va a continuar alimentando su envidia? ¿Va a continuar alimentando su lujuria ahora que tiene más energía física? Va a tener, sí, más espacio para cultivar aquellas coberturas materiales. Sin embargo, si sigue un proceso espiritual, ahora esa energía, producto de los alimentos, va a ser ocupada en el cultivo espiritual. Y es ahí como se puede resolver el asunto de ayudar de verdad a la persona. Pero lo cierto es que, y con esto terminemos ya, lo cierto es que no solamente falta conciencia, y sin duda que hay niveles diferentes, ¿no? Una persona que tira a la basura los alimentos, que las escrituras en algún momento en el Mahabharata, si no estoy mal, describe esto de que en un lugar en donde se desperdician los granos, en un hogar en donde los granos se desperdician, un poco como lo leímos aquí, ese hogar está destinado al fracaso. La diosa de la fortuna no se hace presente. Como leíamos también de los semidioses al inicio, de que ellos hablaban de acumular las cosas necesarias para la vida. El desperdicio de granos es para alguien que tiene un cultivo espiritual, es imperdonable el desperdicio de alimentos. En fin, ambos necesitan ser educados espiritualmente. No solamente quien está desperdiciando, sino también quien está necesitando. Y es ahí donde entra el movimiento de conciencia de Krishna, que busca educar a las personas, que busca, sí, es por ello que hay tanta teoría aquí en el asunto, y sabemos todos que no solamente es teoría, pero la persona aprende a ejecutar sus rituales, a ejecutar sus ofrendas, a cantar yapas, a leer las escrituras, porque esa educación no la hay, o si la hay es muy escasa. ¿Por qué el Bhakti no se centra en llevar alimentos a los pobres? ¿Por qué el Bhakti no se centra en rescatar a los animales de la calle? ¿Por qué el Bhakti no se centra en ese tipo de activismo? Porque hay mucha gente que lo está haciendo ya y ojalá que continúen. Pero no hay nadie que esté ofreciendo educación espiritual profunda y científica. Y eso es el Bhakti. En eso consiste el asunto. Y aquellos que estamos, ustedes y yo, que estamos educándonos, podemos observar estas perspectivas que son nuevas. Les pregunto de vuelta, como bien pregunto por primera vez, queridos Vaishnavas, ¿quién? ¿Dónde se nos dan estas perspectivas como Prabhupada las plantea aquí? Ya no es solamente un activismo común, digamos, sino observar otras cosas, una perspectiva diferente, es que es la perspectiva del alma.
con unos ojos, que podamos aprender a usar ojos más sabios cada vez más frente a esas crisis que ocurren, porque indudablemente pues es triste y lamentable, sin duda, la cantidad que son por millones las personas que no tienen que comer, sin duda, y no tienen suficiente por comer. Así que sí, estimados Vaishnavas, continuemos con nuestro proceso de educarnos espiritualmente, al mismo tiempo llevar una vida funcional, como lo leímos al inicio de la clase, llevar una vida funcional. Y para ello, como lo leímos de este verso, podemos pedir iluminación a Krishna para que nos regale esa luz interna y saber cómo agradarle más. Con esa iluminación interna, saber cómo atender nuestras necesidades de la vida, acumular las cosas que necesitamos acumular para nuestra vida y de esa manera pues ir avanzando espiritualmente. Muy bien. Ese es el fin por hoy. Wendy Valderrama, Hare Krishna, gracias por la clase. Gracias por participar, Wendy. Y esa Prabhupada y Krishna que nos permite poder observar estas cosas por la gracia de Krishna. Gracias, Wendy. Saludos a todos los demás. Espero que tengamos un excelente sábado, que podamos seguir continuando nuestro cultivo de iluminación interna para darnos más a Krishna. Hasta mañana.